Este vídeo lo grabé hace unos meses para una empresa de coaching, pero como en su momento no se subió y ustedes en mi anterior vídeo me lo han pedido tanto, finalmente aquí se los publico. Espero que les sirva para algo, sobre todo para los que se presenten al MIR 2022 o para aquellos del MIR 2021 que quieran tener alguna guía en caso de que su primera vuelta fuera un poquito más floja. Buenas a todos, mi nombre es Gabriel, a lo mejor alguno me conoce como Gaby Potter y vengo aquí como coach de MedRocket a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué asignaturas priorizar en primera vuelta si no has tocado nada hasta ahora? Bueno, yo creo que esta es una pregunta bastante importante y que nos viene a todos a la cabeza durante la preparación del MIR, concretamente en el curso de sexto, que suele coincidir con la primera vuelta en la academia de CTO. Otras academias como MIR Asturias tienen primera y segunda vuelta durante sexto, pero me voy a centrar en particular en las asignaturas que son más importantes de cara al MIR y las asignaturas que considero que son básicas tanto para facilitarnos trabajo posterior como para ganar alguna neta más en los simulacros que vayamos haciendo. Ya sabemos que el MIR puede ser muy atípico, como el de este año 2020, y que puede tener preguntas de todo tipo, de lo más variopinto, pero fundamentalmente voy a nombrarles 5 o 6 asignaturas que suelen ser las más preguntadas históricamente en el MIR. La primera de ellas, como no, es estadística y epidemiología, donde el tema fundamental es el ensayo clínico, que tiene preguntas, pero es exagerada la cantidad de preguntas que hay históricamente sobre el ensayo clínico y lo poco que hay sobre temas a lo mejor tan importantes o tan frecuentes como una conjuntivitis o una fractura, ¿vale? Así que el tema del ensayo clínico deben mirárselo, pero vamos, de pe a pa, en primera vuelta. Es interesante que ya se familiaricen con cómo es el proceso del ensayo clínico, las etapas y demás. En segundo lugar, creo que también sería importante centrarse en los tipos de estudio, un poquito ver las diferencias. Y creo que en primera vuelta sería un plus entender bastante bien los sesgos, es decir, los errores sistemáticos y un poco lo que viene siendo el error aleatorio, ya metiéndonos en la parte de estadística y un poquito cómo se maneja y los tipos de test estadísticos. Yo creo que eso es básico tenerlo claro de la asignatura de estadística y epidemiología en primera vuelta. Otra asignatura clave del top 5, como no, es cardiología. De cardiología, obviamente, lo básico es la cardiopatía isquémica. Conocer cómo es la fisiopatología de la cardiopatía isquémica, el manejo terapéutico básico, tampoco profundicemos mucho en primera vuelta, pero un poquito conocer cómo es el manejo de tanto la angina estable, la angina inestable, ya del infarto no Q y del infarto con elevación del ST. Este tema es clave. Y cómo no, también es muy importante el tema de las arritmias. Tener muy claros los distintos electrocardiogramas, no confundirnos, los bloqueos. En los bloqueos, que lo suelen preguntar, siempre te ponen alguna trampita, que si es Movitz 1, Movitz 2, ahí sería interesante tener claros los electrocardiogramas. Yo creo que ya el tratamiento, a medida que en segunda vuelta lo vayas recordando, todo un poquito la fisiopatología de las arritmias y demás es mucho más sencillo, ¿vale? Y yo creo que tanto en primera vuelta no sería tan interesante, más bien entenderlo, ¿no? Así que bueno, esa sería un poquito la base con respecto a las arritmias. Y luego temas generales como la insuficiencia cardíaca y la hipertensión arterial son bastante importantes desde el punto de vista genérico, porque con el tema de hipertensión arterial también podemos responder preguntas de nefrología y algunas que te puedan salir de atención primaria, por lo que también es interesante pues tocarlo un poco de hipertensión arterial, porque ya verás que en las siguientes vueltas no vas a tener tanto tiempo de focalizarte bien en ese tema. Ahora pasamos a la tercera asignatura en importancia, que sería aparato digestivo. Bueno, de digestivo, como no, hay que saber que es muy variada, es muy amplia, entonces tiene muchos temas como la enfermedad inflamatoria intestinal, todo el tema de la mala absorción, celiaquía del adulto, que eso yo creo que lo deben tener muy claro para diferenciar la celiaquía del adulto de la celiaquía infantil, porque no sé si recordarán que hay una pregunta de este año que debería haber sido impugnada, pero que hacía alusión a la celiaquía infantil, teniendo en cuenta que la del adulto tiene un diagnóstico completamente diferente. Así que ese tema yo creo que sería interesante tenerlo claro para evitar que nos confundamos en el futuro. El conocimiento de la úlcera, del Helicobacter pylori, eso es básico también. Cómo se maneja la úlcera gástrica, que actualmente casi todo el manejo es médico y ya se hace muy poca cirugía.
pues tanto de la úlcera gástrica como de la úlcera duodenal. Todo el tema de la úlcera péptica es muy importante, y de los AINES. Como ya he dicho, de la enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo conocer las diferencias entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, eso es bastante básico. Yo creo que también es un punto extra tener bastante claro en primera vuelta las manometrías de los distintos tipos de acalasia, también del espasmo esofágico distal, del esófago de la esclerodermia. Todo eso también yo creo que es bastante interesante tenerlo claro en primera vuelta, ya sin profundizar demasiado, ¿vale? Y le pueden echar una ojeada a los temas secundarios, por así decirlo, porque yo creo que siempre es un punto más, sobre todo de cara a las netas y de responder correctamente, ¿vale? La cuarta asignatura de la que quiero hablar, como no, es de neurología. Neurología, igual que la cardiopatía isquémica en cardiología, es el punto básico. En este caso es el ictus, el manejo de los accidentes isquémicos y hemorrágicos cerebrales. Eso yo creo que es básico, es un tema bastante amplio, pero es interesante tanto cómo se trata en urgencias, el proceso agudo del ictus, y luego los distintos tipos de ictus, el ictus hemorrágico, el ictus isquémico, dentro del hemorrágico, pues puntualizaciones así características, por ejemplo, qué es más frecuente de un ictus hemorrágico cortical en un anciano y en un joven. Todas estas cosas yo creo que son bastante interesantes tenerlas ya claras en primera vuelta, y no creo que se invierta demasiado tiempo en ello. Hay un tema un poquito pesado, sí que es verdad, pero bueno, yo creo que es interesante tenerlo bastante claro, y es el de los tumores neurológicos, porque aunque no se pregunte demasiado, sí se ha preguntado de manera frecuente, no muy frecuente, pero sí se ha preguntado, y yo creo que es un punto bastante clave que puedes ganar y en netas que puedes sacar y subir bastantes puestos en comparación con otras personas que no se hayan estudiado. Así que yo creo que es interesante tener muy claro el tema de los tumores, que tampoco hay que saberlo al dedillo, pero sí las principales asociaciones y demás. Yo creo que eso es bastante importante tenerlo claro. Obvio, no pueden dejar de mirarse las cefaleas, las demencias, y un tema que es un poco horroroso, yo lo digo desde mi punto de vista, que son las epilepsias. Porque es un tema complejo, el tema de los fármacos es muy de memoria, y si ya vas ganando un poquito de memoria por ahora en primera vuelta, pues mira, algo que te ganas. Porque por ejemplo este año preguntaron acerca de cómo funcionan los distintos tipos de antiepilépticos, así que yo lo recomiendo. Por tanto, debes tener claro que la semiología neurológica es fundamental, es la base. Puedes tardar muchísimo tiempo en ese tema, que normalmente es el primer tema, al menos en CTO, y le puedes dedicar muchas horas, yo creo que bastantes horas, pero la de información que te aporta y la de trabajo que te facilita posteriormente es inmensa. Así que por favor, la semiología yo creo que es básica, desde el sistema motor al sensitivo a todo, ¿vale? Sobre todo también las cortezas, cómo funcionan, para poder luego entender el tema de las demencias, de los ictus y demás. Eso es básico. Con respecto a la asignatura de neumología, como no, ya saben que el tema fundamental es el cáncer de pulmón. Ese tema que es arduo, duro, tiene un componente memorístico muy grande, sobre todo de cara a los tratamientos, pero que yo creo que el estadiaje, por mucho que los estadiajes yo creo que cada vez se van preguntando menos, el estadiaje del cáncer de pulmón es interesante tenerlo claro. Y cuanto antes lo tengas claro, mejor. Así que yo creo que en primera vuelta es un buen momento, no para memorizarlo, pero para entenderlo, ¿no? Para entender un poquito luego cómo sería el tratamiento según ese estadiaje, ¿no? También un poco entender los tipos de células, cómo diferenciarlas, un poquito tener clara ya la histología, por si lo preguntan, ahí también puede ganar un punto nuevo. En ese punto es bastante interesante. Y también, como no, del mismo modo que dije en neurología y también diré en nefrología, es la semiología y las pruebas complementarias. Todo el tema de la espirometría, del patrón obstructivo, el patrón restrictivo, todo esto también es básico, porque luego te facilita montón de preguntas y ganar netas de una manera, vamos, que ni te la crees, que dicen, ¿cómo un tema me puede aportar tanto? Pues sí. Así que semiología, pruebas complementarias y demás, todo curvas, imagen, eso tenerlo bastante claro. El cáncer de pulmón, básicamente. Y luego yo creo que siempre hay que tener en cuenta las enfermedades intersticiales, que aunque sea también difíciles de llevar, ¿no? Porque es un tema también complicado, hacerte una esquemita un poco de las principales y de los principales signos radiológicos, yo creo que con eso, para primera vuelta, va que chuta. Y luego otra que suele costar bastante, por eso yo creo que la incluyo aquí,
para primera vuelta, porque yo creo que el resto de asignaturas sí se pueden mirar bastante bien en las siguientes sin ningún problema, pero es la nefrología. La nefrología, igual que la cardiología, igual que la neurología, tiene un componente fisiopatológico muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos aprendernos todo de memoria, porque es imposible, te estalla la cabeza. Y hay muchos fármacos, hay muchas cosas que memorizar. Entonces, la fisiopatología, tenerla claro, yo creo que es fundamental. Así que entender la fisiología del riñón, cómo funciona la fisiología normal, cómo son los transportadores y demás, eso es que te adelanta unos de trabajo. ¿Por qué? Porque si nos estudiamos bien el glomérulo, la patología glomerular y la glomerulonefritis, que tan odiadas que son, al final les cogerás cariño y verás, pues te van a resultar muchísimo más sencillas si sabes cómo funciona y qué pasa cuando falla. Luego toda la patología tubular, todo que si el Barter, que si el Gittelman, todo eso lo vas a tener clarísimo si sabes cómo funciona y cuáles son los receptores. Y de paso también conoces cómo funcionan los diuréticos y sus efectos secundarios. Así que yo creo que en nefrología conviene mirarse sobre todo la fisiología y un poquito la fisiopatología. Y como no, la glomerulonefritis. Bueno, esto es todo por ahora. Yo creo que eso es lo básico que deberían así mirarse en primera vuelta, porque puede dar muchos puntos. A lo mejor otras personas le pueden recomendar cosas un poquito diferentes, pero esto es lo que yo recomiendo y creo que sería más útil de cara a cómo me ha ido a mí en el MIR, ¿vale? Así que muchas gracias y bueno, nos vemos pronto.